Ok, perfecto. Hoy vamos a ver el tema de quemaduras en el área médico-legal. Sabemos que dentro de lo que son lesiones, que el médico legista hace la calificación de lesiones, em, una de las lesiones puede llegar a ser por, según el instrumento que lo provoca, por contusión, por proyectil de arma de fuego, por proyectil de arma blanca, por arma blanca, por quemaduras, por explosivos, por asfixias, ¿qué otro? Y por electrocución, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita lo que son quemaduras y cuál es su clasificación como tal. Bueno, el concepto es, la quemadura es una lesión de piel y sus anexos abarcando músculo, tendones y huesos como tal. Cuando nosotros hablamos de lo que es una quemadura, usualmente nosotros pensamos que solamente es sobre la piel. ¿Se dejó de escuchar, doctora? Es correcto, ahorita le mando mensajito. Músculos se encuentra lo que es el hueso. Entonces, dependiendo de Doctora, las capas que involucra, se sí, dejó dígame. de escuchar, apenas está escuchando otra vez. Se quedó Ay, congelada. perdón, perdón. Me vengo para acá para que vea yo en el momento en que. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, ya se le escucha. Bien. Ok, entonces tenemos varias capas de la piel, varios planos en el cuerpo como tal. Tenemos la piel, que la piel abarca 3 capas. Sería la epidermis, que sería lo más superficial, lo que podemos observar, la dermis y la hipodermis. La hipodermis es la grasa que nosotros tenemos debajito de la piel. La epidermis, para que ustedes tengan una idea de qué grosor tiene la epidermis, no sé si en algún momento ustedes han jugado con el pegamento que se ponen sobre las manos. Creo que todos de chiquitos hicimos ese, llamaremos ese desperdicio de pegamento que nos poníamos en la mano y luego nos los empezábamos a desprender y nos gustaba gastar así el pegamento, haciendo pielecitas de lo que es nuestro cuerpo. Así de delgadito, como nos quitamos lo que es el pegamento cuando éramos chiquitos y hacíamos ese juego, así de delgadita es la epidermis. Y la epidermis tiene 5 estratos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque dentro de la capa más superficial de la epidermis, el estrato córneo, es aquel, cuando nosotros sacamos huella, sacamos muestras de raspado de uñas o de corte de uñas para búsqueda de células muertas debajo de las uñas de las personas que agreden a otras personas, que dicen, es que córtale las uñas y ve si tiene células muertas ahí. Es la epidermis la que pasamos a rasgar y se encuentra debajo de lo que son las uñas. Y es de ese grosor como tal. Entonces tenemos la epidermis. La dermis es lo que está debajo de esa epidermis y después sigue la grasa. Debajo de la grasa tenemos lo que es músculo. El músculo, pues ahí se encuentran contenidos lo que son los tendones y debajo de lo que es el músculo se encuentra el hueso. De acuerdo a las capas que involucra la quemadura, nosotros vamos a tener una clasificación. Entonces, más adelante, para finalizar, les voy a decir las clasificaciones que se hacen de lo que son las quemaduras, pero puede abarcar la lesión en todas esas estructuras como tal. Y dependiendo de lo que son las estructuras que abarca, pues es la gravedad como tal de la persona. Los agentes causales pueden llegar a ser térmicos, pueden ser por electricidad, por fulguración o por químicos como tal. Entonces, dentro de los térmicos, pues encontramos lo que es el calor. En el calor llegamos a encontrar lo frío, lo caliente e incluso lo que son objetos calientes, vapor u otras sustancias líquidas que nos puedan llegar a provocar lo que son las quemaduras por el calor. Y en el caso de lo que son químicos, bueno, depende, ahorita les voy a hacer también la clasificación de qué químicos nos pueden llegar a causar quemaduras dentro de lo que son nuestros cuerpos. ¿Por qué es importante lo que son las quemaduras dentro del área legal? Porque en algún caso vamos a ver de qué tipo fue. ¿Fue accidental?
fue doloso, o sea, que a propósito nos provocaran lo que son esas quemaduras como tal. En este caso, a lo mejor hasta incluso de tipo homicida, porque en algunos casos llegan hasta el homicidio con lo que son estas lesiones, o en su defecto, pues de tipo suicida, porque también en un determinado momento veremos en qué área nosotros decimos, no, pues este fue un suicidio total, ¿no? Esa sería lo que es la etiología. Bueno, dentro de las causas con electricidad, pues sabemos que es la corriente eléctrica lo que nos puede llegar a causar una quemadura por electricidad. Y las de electrofulguración, estamos hablando de aquellas que son dadas por rayos, o sea, rayos atmosféricos. Entonces, una descarga de un rayo nos va a provocar una electrofulguración dentro de lo que es nuestro cuerpo. Que de hecho, la etiología es totalmente accidental. Ahí sí no podríamos llegar a decir que yo queriéndome suicidar o queriendo matar a alguien, puse exactamente en un lugar para que le cayera un rayo. Pues sería algo muy, este, no sé, un físico que pudiera determinar a dónde va a caer un rayo y poner ahí a una persona, ¿no? Pero igual y a lo mejor le fallan lo que son los cálculos. Entonces, esos son totalmente por accidentales. Vamos a ver cuáles son dentro de las térmicas las causas. En la térmica o inducida por calor puede ocurrir cuando la piel entra en contacto con cualquier fuente de calor. Pero hablando de térmico, puede ser calor, pero también puede ser frío como tal, porque estamos hablando de temperatura. No sé si alguien de aquí ha sacado una paleta del congelador y se la ha puesto directamente sobre lo que es la lengua, y hay ocasiones en donde hasta se llega a pegar a la lengua y, y al despegarla sentimos esta parte de adormecimiento producto de la quemadura por lo que es el frío en sí. Así como cuando tomas un atole y te queda la lengua insípida, que no puedes distinguir lo que son los sabores y todo eso, por el frío también puede llegar a suceder por la quemadura. También tenemos dentro de lo que es el térmico objetos calientes, no sé, la olla express, que de repente alguien agarra un traste que está caliente y podemos llegar a tener una quemadura. El fuego, directo, pues, por medio de lo que es un incendio o algo, el fuego provocarnos lo que es quemadura, por la explosión de a lo mejor algún gas o un líquido hirviendo, casi es lo clásico de los niños. Créanme que dentro de lo que son aquí en Puebla, el Hospital del Niño Poblano, casi cada vez que íbamos a visitar ese hospital, era porque un niño estaba quemado. ¿Y cuáles son las causas muy frecuentes? Desde lo que son comidas que se ponen en la mesa y los niñitos andan jugando y sin querer van y mueven la mesa y se riega lo que es el líquido y se cae sobre lo que son los niños. Desde lo que es una estufa, que el niño quiere asomarse a ver qué hay de comida y voltea lo que es el traste y se lo voltea encima. Desde lo que es el bañarlos, hay muchas personas que todavía no tienen baño, con calentador y todo eso, y calientan agua. Recuerdo el ejemplo de una mamá que decía que, hirvió en una cubeta de metal agua, y la pone en el piso, y dice que se sale afuera a traer agua fría. Obviamente, cuando regresa, el agua ya está regada y el niño está tirado en el piso, gritando de dolor porque el agua se la había regado completamente. Entonces, tú te quedas y dices: "¿Cómo?". O sea, como mamá, ¿cómo no prevés que el niño puede llegar incluso hasta corriendo, resbalarse o ir a rebotar contra lo que es la cubeta y volteársela como tal? Entonces, pues no debió nunca de haber bajado esa cubeta, debió de haber ido primero por el agua fría y ya después, vertir esa agua hirviendo en lo que es el agua fría para irla mediando como tal, ¿no? Entonces, son estas características muy común en lo que son niños. Y también dentro de las térmicas entra lo que es el vapor. El vapor, independientemente de que cualquiera de nosotros diríamos, no, pues el vapor, pues le vamos a tener cuidado, ¿no?
Los más clásicos que nosotros tenemos de quemaduras por vapor son en los baños públicos, en donde la gente le enciende a todo lo que da el vapor, y obviamente cuando son estos baños generales, en donde muchas personas están adentro, a lo mejor unos resisten más, otros menos, pero independientemente también la aspiración de este provoca lo que son quemaduras como tal. Nos vamos con lo que es la descripción de las heladuras, que prácticamente esta parte la manejamos muy poco porque pensamos que dentro de lo que son las quemaduras, las más clásicas son con lo que es calor. Más adelante les voy a enseñar imágenes que fueron producidas por lo que es calor, cuando les hable yo de lo que son esta clasificación de profundidad. Y ahorita voy a manejar lo que es por heladuras o por congelamiento, que también se le conocen como tal. Estas producen una hipotermia sistémica, es decir, el cuerpo pierde progresivamente calor y la temperatura de los tejidos descienden por debajo de los 35 grados centígrados. Ustedes dirán, ¿35 grados centígrados? Eso no es frío. No es frío para un agua. El agua a 35 grados está caliente, pero el cuerpo humano, la temperatura que tenemos es de 36 a 37 grados centígrados. Cuando nuestro cuerpo desciende a 35 grados centígrados, es una alarma, es un foco rojo. Es más, las personas que están en el medio ambiente allá, los indigentes que se encuentran a exposición de la calle en esta época de invierno, inhalando lo que es toda el sereno y la noche como tal, si ellos llegan a 35 grados centígrados, su cuerpo va a empezar con una hipotermia. Y dentro de la hipotermia se va a manifestar con una cianosis dentro de lo que son labios, lechos unguiales y lechos unguiales de manos y de pies como tal. Entonces, el cuerpo humano, la célula humana, no puede llegar a tener mucho tiempo unos 35 grados, porque entonces su metabolismo va a empezar a cesar y puede llegar a morir. Por eso a veces me extraña mucho estos termómetros que hoy en día utilizan para entradas de colegios, de centros comerciales y de todos esos. Yo digo que están descalibrados, algún problema deben de tener, porque a mí siempre que me checan la temperatura, cuando no tengo 33, 34, 35 grados, digo, yo no puedo tener esos grados centígrados, porque se supone que entonces ya estaría yo muerta. Pero bueno, independientemente, eso están marcando, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado cuando han entrado a algún lugar que les chequen esta temperatura, ¿sí o no? ¿Aquí a alguien le ha pasado que cuando entran a un lugar les dicen que tienen 34, 35 grados? No, bueno, qué bueno que siempre, Luego marca la temperatura muy baja pues sí. y ya ni revisan el termómetro, pero sí Yo digo pasa. que están descalibrados totalmente, porque digo, no, una persona no puede tener esa temperatura como tal. Pero digo, bueno, el día que, lleguen a tener a alguien, a lo mejor ahora sí con fiebre, ni lo van a detectar, porque ahí van a tener como 36, 37 grados, que entre comillas, ahí ya sería fiebre, y no lo detectan porque a nosotros que estamos dentro de lo normal, nos detectan temperaturas bajas como tal, ¿sí? Entonces, bueno, respecto a lo que es, estos grados centígrados, ya es una alarma en el cuerpo, porque dice, permanecer mucho tiempo de pie en áreas húmedas y extremadamente frías por debajo de 0 grados, ahí ya estoy hablando de los grados centígrados, pero ambientales, ya no del cuerpo humano, sino del ambiente. Obviamente 0 grados es congelación, pero a pesar de que no estemos hablando de 0 grados, en estas épocas de invierno, en donde las temperaturas bajan a 5 grados, a 2 grados, a la intemperie como tal, lo primero que podemos llegar a sentir es un enfriamiento de lo que son extremidades. ¿Cuáles son las extremidades? Pues lo que son manos y pies. Eso es lo primeritito que vamos a sentir al descender lo que es la temperatura. ¿Por qué? Porque el organismo es muy sabio. Tenemos un proceso que se llama homeostasis. La homeostasis es la autorregulación de tu cuerpo para hacer las funciones básicas de tu organismo como tal.
¿Quién necesita de un calor y de energía y de todo lo que son estas funciones básicas para funcionar correctamente? El cerebro y órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, los intestinos, todos ellos andan haciendo funciones independientemente que estemos despiertos o estemos durmiendo, ellos siguen funcionando como tal. Por lo tanto, al empezar a descender lo que son las temperaturas, el organismo guarda calor en estas áreas. ¿Por qué creen que en ocasiones ustedes van a sentir mucho frío afuera, sí, en manos y pies, pero si sus manos las ponen sobre el abdomen, lo sienten calientito el abdomen? Y dicen, ay, qué rico, ay, mi pancita está bien calientita, aunque mis manos estén bien frías, su abdomen lo van a sentir calientito. ¿Por qué? Porque está calentando los órganos vitales que tenemos ahí. Si llegan a disminuir lo que es la temperatura en esas áreas, corre el riesgo de que dejen de funcionar. Por ejemplo, ahí también se encuentran riñones, entonces que dejen de funcionar esos órganos. Por eso la temperatura se va a guardar en lugares específicos del cuerpo y va a desproteger las extremidades, tanto de extremidades superiores como inferiores. Ese es el riesgo que tienen los alpinistas. Un alpinista que no va con un equipo adecuado de vestimenta, lo común que puede llegar a tener es congelamiento de lo que son extremidades, incluso amputación de alguna extremidad como tal, ¿sí? Por no tener lo que es el cuidado de la vestimenta para conservar el calor. Entonces, la clasificación por congelamiento tenemos de primero, segundo y tercer grado. En el primer grado se presentan eritemas. ¿Qué es un eritema? Es un enrojecimiento de la piel. Y de hecho, esto es lo primero que vamos a ver cuando las personas están en un lugar frío. Lo que vamos a ver es que se ven como Se está chapeaditos. cortando, perdón. Ok. ¿Ya me escuchan? Yo la escucho perfecto, doctora. Ok. Bueno, y entonces cuando lo primero que vemos en estas personas que están a la intemperie son estas chapas rojas, rojas, rojas. Más lo notamos en los niñitos chiquitos. Que tienen su gorrito, y ahí andan y con sus mejillas muy rojitas, rojitas. Eso quiere decir que, la temperatura es muy fría y empezamos a tener lo que es un eritema a nivel de lo que es el área descubierta como tal. Entonces, la temperatura desciende, las venas se contraen como un mecanismo para elevar la presión sanguínea y evitar la pérdida de calor. Si el frío es muy intenso, este mecanismo deja de funcionar, causando una vasodilatación que causa lo que son los eritemas. Entonces ya no vamos a poder conservar lo que es el calor y vamos a empezar a tener lo que es ese enrojecimiento. ¿En qué áreas más? Pues en lo que son extremidades también. Segundo grado, llamado fliptema. La fliptema está caracterizado por la aparición de vesículas a bajas temperaturas y los tejidos se vuelven frágiles y se producen salidas de líquidos de diferentes órganos, lo que ocasiona las vesículas. El tercer grado, llamada escara, es un proceso que ocasiona necrosis y muerte de las células involucradas. Entonces, segundo grado todavía es reversible. Todavía este frío lo podemos revertir y podemos llegar a su estado normal nuevamente. Cuando nosotros tenemos una clasificación de congelamiento de tercer grado, vamos a tener lo que son escaras y al haber una necrosis, o sea, una muerte de la célula, esas sí ya no las podemos regresar. Una vez que una célula muere, ya no la podemos revivir, como quien dice. Entonces, los primeros síntomas, grado 1, vamos a tener eritemas y en las manos se van a ver como amoratamientos como tal. Vamos a ver cianosis. De hecho, las personas que sufren del corazón y que no tienen buena respiración como tal, el tener lo que son los deditos medio moraditos o azulosos, nos están hablando de una mala respiración. El hecho de ahorita que tuvimos la contingencia por COVID, bueno, todavía la tenemos, pero ya no estamos en crisis, por decirlo ahorita. Todas las personas que empezaron a tener problemas respiratorios empezaban a tener problemas en lo que son manos y se manifiesta en lo que son los deditos. Así es que acuérdense, cuando ustedes estén en un lugar muy, muy frío y ustedes de repente vean que las yemas ya se empiezan a poner medio moraditas, hay riesgo
de que estén teniendo lo que es un enfriamiento bastante severo en lo que son manos. Hay que movilizarlas, a moverlas, ¿por qué? Porque al haber movimiento va a haber circulación y al haber circulación va a evitar que haya necrosis de la célula, porque la necrosis es por falta de oxigenación. Y entonces, al ya no haber lo que es oxigenación y la temperatura disminuir, pues vamos a causar lo que es una muerte de la célula como tal. ¿Sí? Entonces, este sería el primer grado. Este ya es un primer grado, pero que ya se está pasando un poquito más, porque vean, no es lo mismo ver esto morado, que es apenas tenue, a esto que ya está muy marcado. Este ya está teniendo como que el paso a lo siguiente, ¿no? Entonces, vean cómo las personas por frío se pueden llegar a poner así como rojitas de la cara y estamos diciendo, ah, caray, aquí estamos teniendo un enrojecimiento, ya hay un congelamiento de primer grado, ¿no? Aquí tenemos lo que son lesiones de primer grado y vean, en zonas de exposición, así como también lo tenemos por calor, lo podemos tener por frío. Entonces, el congelamiento se va más allá. Por segundo grado, ya tenemos lo que es, por decirlo, esta, y en tercer grado ya tendríamos esta, que ya es la necrosis. Esta es la necrosis. ¿Hay alguna duda con quemaduras por congelamiento? ¿De qué manera podemos? Dígame. ¿Cuál sería el tratamiento, doctora? El tratamiento en las de primero y segundo grado es, pues, de vuelta a volver a tener lo que es ese calor. Por decirlo, en los indigentes que levantan de las calles y los llevan a lo que son hospitales, cuando llegan por hipotermia, automáticamente hacemos como un tipo de incubadora, así como en los bebés, pero para los adultos, les decimos, tráiganos todas las lámparas que tengan en el hospital y hacemos lo que es no le ponemos totalmente todas las cobijas, ponemos ciertas cobijas, pero ponemos las lámparas alumbrando hacia lo que son las cobijas. Es más, podemos llegar a meter botellas con agua caliente como tal, sin causar quemaduras, porque acuérdense que también el calor causa lo que son quemaduras, y las ponemos cerca para provocar lo que es una fuente de calor. Y entonces así se va revirtiendo, 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 y hidratarlo como tal. Pero usualmente, por las personas mi respeto para los indigentes, yo no sé cómo pueden vivir ahí en el frío, y despertar al otro día y empezarse a mover nuevamente o sea, el organismo cuando está sano tiene esta autorregulación. Él va a buscar las fuentes para degradar grasas y provocarte calor, energía en tu cuerpo y que puedas llegar a subsistir con temperaturas bajas, pero pues hay ocasiones en donde pues no se salva. No sé si le contesté la pregunta, Josué. Sí, sí. La de tercer grado es amputación. Y es amputación porque si tú no cortas la parte que ya está necrosada, esta va a crecer. Y en lugar de cortarle un dedo, una uña, se va a ir con todo el dedo. Y si no, se va a ir con toda la mano. Y si no le cortas, se va a ir a lo mejor con todo el antebrazo. Y así vas a ir abarcando más partes de lo que es tu cuerpo. Una necrosis se tiene que quitar totalmente. Esa ya no es reversible. Por lo tanto, la quitas o le vas a amputar una parte bastante extensa. Melissa, creo que iba usted a hacer una pregunta. Es mi hija. Oye, señor Humberto Dígame Martínez. usted, creo que iba a hacer una pregunta. No, solamente iba a mencionar alguna vez caminando como a -5 grados acá en Matamoros, Tamaulipas, y tuve un caso de quemadura facial. Sí. Y bueno, gracias a Dios fue revertible, pero sí también algo que me sucedió. Y sí, básicamente fue eritema, fue una flictena que presenté en las mejillas. Y ya bueno, yo ni cuenta me di, fue hasta el día diciendo cuando ya empecé con todas esas cuestiones. Nomás era Pero un comentario. imagínese usted, -5 grados, pues están a -0, entonces sí, debió de haber sido una temperatura bastante fuerte. Yo admiro a aquellos que viven en Canadá, que luego dicen que están a -15 o -20 grados centígrados,
y se abrigan bien, pero ahorita por el cubrebocas está por la contingencia, pero en documentales que he visto y todo eso, andan sin cubrebocas, sin nada, y solamente con taparse. Obviamente, cada organismo está diseñado para el ambiente en donde vive, pero mis respetos, yo nada más tantito abren la puerta y ya empiezo a estornudar. Ahora imagínense a qué grados centígrados. No, no, no. Sí. Gracias. Ok. Bueno, Gracias. sí, voy a compartir la siguiente diapositiva. Me voy a ir por electrocución. Ahorita voy a hablar del calor, nada más que esas las voy a dejar al último porque van a ser las más frecuentes que van a tener, pueden visualizar ustedes. Ok. Nos vamos por quemaduras por electrocución y dentro de lo que son las de electrocución, las quemaduras por corriente eléctrica, estas causan lesiones en 4 formas. Normalmente, cuando una persona se electrocuta, dicen, bueno, pero ¿por qué se murió? O sea, ¿cuál es el motivo de lo que es la muerte como tal? Sabemos que hay órganos en nuestro organismo que trabajan con energía. ¿Cuáles son los órganos que trabajan con energía? ¿Sabrán ustedes? El corazón. Pues el corazón, los riñones, el intestino. ¿Se cortó, perdón, o no Sí, es un mi momentito. internet? Ahorita creo que tiene un problemita con su internet, pero ya ahorita lo está solucionando. Un segundito, por favor. Ok, es que ya no sé si es mi internet o el de ella. Es el de ella, creo. Sí, está congelado. Tuve problemas con lo que es el internet, pero ya estoy aquí. Me dicen en el momento en que vean la diapositiva. Ya se proyecta, Ya. doctora. Ok, entonces vamos a tener que el cerebro también se maneja con lo que es energía. Y entonces, por lo tanto, todo lo que son las señales que nosotros vamos a mandar para que el organismo tenga una reacción, lo vamos a tener a través de lo que es el cerebro y a través de lo que es el corazón. Pero en este caso, el corazón es el que mantiene circulando lo que es la sangre como tal. Y entonces en las descargas, lo que tenemos es un voltaje muy grande a través de lo que es el corazón, que en muchas ocasiones es la causa directa de la muerte. La descarga hacia lo que es el corazón. Lo que vamos a tener es una arritmia. Acuérdense que dentro de lo que es el electrocardiograma sale un dibujito que hace ¿cómo se llama? Un movimiento, ¿cómo se le llamaría? De la onda, a ver, no sé si vean lo que es mi cursor, y va hacia arriba, va hacia abajo, luego tantito así, va hacia arriba, hacia abajo, va haciendo lo que es los movimientos como tal eléctricos, y entonces cuando nosotros estamos dentro de lo que es una sobrecarga, se va a volver loco lo que son esos movimientos y vamos a tener una fibrilación y lo que es la muerte como tal. En el caso de lo que es también la destrucción de músculos, nervios y tejidos, vamos a tener que la corriente eléctrica, el músculo se contrae por medio de lo que son, ¿cómo se llama? También impulsos nerviosos. Por eso podemos llegar a mover lo que son las extremidades, por eso podemos hablar. ¿Por qué? Porque los músculos están lo que es en una contracción y estamos teniendo lo que es movimiento como
esta sobrecarga, lastimamos ciertos músculos, lesionamos ciertos nervios y vamos a producir la quemadura de ciertos tejidos. También vamos a tener lo que es lesiones por quemaduras térmicas. Hay ocasiones en donde dice, ¿cómo? Si se electrocutó, ¿por qué tiene la ropa quemada como si fuera con fuego? Pues porque la electricidad, al fin de cuentas, viene siendo lo que es una, ¿cómo se llama? Puede llegar a causar lo que es un chispazo dentro de lo que son prendas, más si la tela es muy frágil para lo que son los chispazos, y encenderse. Hace tiempo, ahorita recuerdo una vez que un señor estaba pintando un edificio de 5 pisos. Entonces, imagínense la escalera que deben de utilizar ellos para un edificio de 5 pisos. No es la común, la chiquita, sino tienen que ser escaleras bastante amplias. Y entonces, este señor lo que hizo para subirla, a la azotea, porque ya había terminado de pintar, ciertas áreas, ya se iban, no sé si a descansar o no sé qué iban a hacer, pero ya iban a subir lo que es la escalera, la suben y en los descansos tantito la sacaban de un lado, la metían del otro y volvían a subir a escaleras, y la volvían a sacar, dentro de lo que es el cubículo de las escaleras para poderla ir girando y llevarla hacia lo que es la azotea. En el lugar o en el descanso en donde estaban los cables de alta tensión, sacan tantito la escalera y recuerden que los cables de alta tensión no necesitas tener contacto directo con ellos de un metal con los cables de alta tensión. Hay un arco voltaico que salta hasta 1.5 metros, 2 metros de longitud, la electricidad. Entonces, no necesitó tocar ni siquiera el cable. En una de esas que giró lo que es la escalera para girarla, para subirla, salta lo que es la electricidad y se empieza a electrocutar. Y literal, dice el hijo que como ya casi iba ya para llegar al 5.º piso, no sé qué le pide de lo que es su vehículo, el hijo se baja y al papá ya lo deja lo último para subir la escalera. Y yo creo que también ese fue parte de lo que es un error, porque entre dos, por lo menos van vigilando las puntas de lo que es la escalera. Estaba una sola persona, el hijo se baja y dice que cuando él estaba abajo, escucha el grito del papá y voltea hacia arriba y literal me lo expresó así. Yo vi a mi papá como, ¿ha visto usted al Llamas a mí? Y yo dije, ¿Llamas a mí? Y dice, sí, al Llamas a mí. ¿Cuál Llamas a mí? Dice, el de los Cuatro Fantásticos. Digo, sí. Ay, digo, me sacó de onda porque la verdad estoy interrogando y me dice que si he visto al Llamas a mí. Digo, sí, sí lo he visto. Dice, así se veía mi papá. Yo cuando lo vi envuelto en llamas, pues yo dije, ¿con qué se incendió? Y oigo que grita y entonces subo corriendo, pero yo cuando subí, ya no estaba ni agarrando ni la escalera ni nada, estaba ya en el piso. Él se quita lo que es su suéter y empieza a golpearlo con el suéter tratándolo de apagar. ¿Qué pasa una persona cuando tú tratas de apagar, golpeándolo con otra cosa? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? Se oxigena. ¿Y qué hace el oxígeno? Aviva el Agarra fuego. más fuego. Claro. Entonces, ahí lo que provocó fue, que, pues, ardiera todavía mucho más. Casi la playera se deshizo porque por la combustión quedaron fragmentos de lo que era su playera. El pantalón quedaron también, fragmentos, pero todavía quedó más completo que todavía la camisa desapareció completamente. Entonces, el hijo, pues, al golpearlo, lo único que hizo es alentar un poquito más a lo que es el fuego. Entonces, forman parte de quemaduras térmicas por calor directo, por fuego directo, por corriente eléctrica. Y la otro tipo de lesión es caerse después del contacto con lo que es la electricidad. Muy frecuentemente las descargas eléctricas, en algunos casos, los proyectan. Hagan de cuenta que a lo mejor tú estás agarrando lo que es esa escalera metálica y al tener contacto con lo que es una fuente alta de energía, te bota. Y entonces al botarte vas a ir a golpearte contra la pared, contra el piso, contra un mueble, contra algo, y entonces también tienes lesiones producidas por lo que es ese golpe o esa caída.
También tengo otro caso en donde se hizo un levantamiento de un señor que estaba en el cuarto piso, en un edificio de 4 pisos, y estaba, también pintó, pero no sé qué estaba arreglando ya en la azotea y no se da cuenta, toca lo que es un cable de alta tensión, lo bota, pero no cae sobre la azotea, sino cae hasta el piso, o sea, cayó 4 pisos como tal. Ahí tuvo fracturas de lo que son, pierna, de lo que es el muslo y, ¿en dónde más tuvo? Pierna, muslo y el golpe en lo que es la cabeza. Entonces dice uno, ¿cómo? Pero, ¿cómo fue que sucedió? Pues cayó parado y al caer parado, los huesos largos son muy frágiles por la altura y se fragmentan, ¿no? Entonces ahí tuvo fracturas. Entonces son los tipos de lesiones que nosotros podemos encontrar, desde lo que es corazón, desde lo que son músculos, nervios y tejidos, desde lo que son por fuego directo, o sea, quemaduras, y por lo que son caídas por la proyección. Aquí tenemos lo que es el ejemplo de lo que es la corriente eléctrica. Usualmente entra por las manos y usualmente porque vas a tocar algo que conduzca a lo que es la electricidad y hace un arco y va a pasar casi siempre de jalón por lo que es el corazón, porque él se maneja con lo que es electricidad y ahí es en donde pasa a hacer lo que es esta lesión. Ahora, independientemente de que una persona tenga una descarga y en ese momento no le pase absolutamente nada, y digo aparentemente, que no le pase nada, no quiere decir que posteriormente no pueda fallecer a causa de esa corriente eléctrica. Y se los digo porque dentro de la literatura nos maneja que igual, y si 15 días después fallece de una manera así, súbita, pudiera llegar a ser causa de lo que es la electrocución. ¿Por qué? Porque dejó una falla cardíaca que a lo mejor no se manifiesta inmediatamente y posterior ya presenta lo que es la muerte como tal. Por eso entran a lo que es hospitalización, nada más que ahí a veces los tienen 12 horas en observación, 24 horas en observación, o igual y a lo mejor si tienen muy buena suerte, hasta 72 horas en observación por corrientes eléctricas, pero por la saturación de lo que son los hospitales, igual y solamente los tienen 8 horas y los mandan a su casa y les dicen, si tiene algún problema o algo, cita abierta a cualquier hora. Pues sí, pero ya no tienen ahí el manejo de cuánto de presión arterial están teniendo, cuánto de frecuencia cardíaca, cuánto de respiración, nada. No están controlando ni líquidos ni nada. Te lo mandan a tu casa y tú empiezas a hacer lo que es una vida normal, porque a veces también como pacientitos somos muy necios, muy dejados, y entonces empezamos a hacer una vida normal y de repente, súbitamente, fallecen. Y entonces te quedas y dices, ¿y ahora por qué? Si se electrocutó y ni le pasó nada, y ahora de repente se murió. Bueno, pues porque igual y a lo mejor dejó lo que es ahí algún problemilla por ahí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas personas electrocutadas. En el caso, por decirlo, de lo que son las lesiones que deja los orificios de entrada, van a aparecer como si fueran por proyectil. ¿Por qué? Porque la electricidad va a tener lo que es un conducto que te va a dejar lo que es un orificio. Y entonces, a veces, cuando las descargas son muy, de alto voltaje, incluso debes de debridar todo lo que son esos tejidos. Debridar es quitar, limpiar, cortar todo el tejido muerto, dejar a rojo vivo el tejido sano para que vuelva a cicatrizar y se vuelva a poner como tal. Es una lesión severa, debió de haber sido un voltaje o un voltaje bajo, pero por mucho tiempo, porque, ojo, también hay una condición acerca de lo que son las personas con quemaduras por electricidad. Se dice que la corriente de alto voltaje te bota y las de bajo voltaje no te botan, pero si no te desprendes luego, estas pudieras llegar a provocarte lesiones más graves porque vas a tener el contacto directo por más tiempo como tal. El otro fue un solo golpe y te botó, y por lo tanto, a lo mejor ya no te hizo tantas lesiones, pero aquí te vas a quedar pegado. Y entonces, por lo tanto, el estar más tiempo sobre lo que es ese contacto de electricidad
te puede llegar a provocar lesiones más profundas como tal. Entonces, vamos a tener lo que es un orificio de entrada, cuando estos solamente son, por decirlo así, chispazos en donde entra lo que es la corriente, y entonces vamos a tener que determinar las características que presenta lo que es esta lesión. Por lo regular, el orificio es redondo, puede llegar a tener lo que es sobre la piel superficies aperladas. Aperladas se le dice a un color como grisáceo blancuzco o como blanco grisáceo, para darme a entender, como blanco grisáceo. Pero en ocasiones también la piel se puede llegar a poner como amarillenta, ¿sí? Entonces dice uno, ah, caray, aquí es diferente a lo que son los orificios producidos por proyectil disparados por arma de fuego, en donde sabemos que las características de lo que es ay, perdón, se me fue perdón, es que tocaron lo que es la puerta. Las características que tiene lo que es el orificio por la pólvora nos dejan otras lesiones como tal. ¿Qué tipo de lesiones nos pueden dejar sobre lo que es la piel? El ahumamiento, el tatuaje, lo que es el anillo de Fish, lo que es el anillo de enjugamiento, todo eso nos va a dejar lo que es la lesión por quemadura como tal. Sácala porque si no. ¡Fíjate! Perdón, disculpen. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener lo que son estas lesiones, nosotros vamos a ver que no fueron producidas por proyectil, sino fueron producidas por lo que es electricidad. Y otra de las cosas, también vamos a tener lesiones satélites como tal. Ciérrame la puerta, por favor. Lesiones satélites como tal. ¿Cuáles son estas lesiones? Cuando nosotros tocamos lo que es una escalera o un metal o lo que nos provocó lo que es esta corriente eléctrica, la electricidad va a entrar por una parte, pero va a haber otras partes, las yemas de los dedos o algo que estuvieron en contacto con esa superficie. Y ahí nos van a dejar como quemaduras de segundo grado como tal. Vean, por ejemplo, estas lesiones de esta persona que tiene otras lesiones satélites. Y tú te quedas, ¿por qué tiene esas como ampollas? Ah, pues porque esas superficies tocaron lo que es el metal o con lo que se electrocutaron. Y entonces es diferente a las lesiones producidas por proyectil que dices tú, ah, porque vean aquí cómo se ve un orificio y lo de en medio, que sería el ennegrecimiento de lo que es el orificio donde entró la electricidad, como pasó a cauterizar prácticamente lo que es la electricidad, se ve como negro. Y entonces nos hará recordar como que el anillo de enjuiciamiento en los casos de proyectil. Y tú dices, oye, no fue por proyectil. No, ve las otras lesiones que están alrededor y vean estas zonas blancas aperladas que están alrededor de. Esta es una quemadura. Entonces se queda y dice uno, no, ese es por electricidad y este es el orificio de entrada. Normalmente los orificios de entrada van a tener estas características y los de salida, como ya no viene lo que es este calor intenso como tal, solamente tienen el rompimiento de la piel y lo tienen de una forma más estrellada. Aquí busqué esta imagen y estaba en internet como orificio de salida, pero no. Si ustedes están mirando la quemadura que está alrededor, debió de haber pisado como una varilla, algo que se marcó incluso la superficie de lo que es el objeto que le provocó la electrificación y se marca perfectamente alrededor de lo que es el orificio de entrada. Este es un orificio de entrada. No es un orificio de salida, pero son pocos los que se ponen así con la quemadura total alrededor. Casi la mayoría se ven así. Entonces, se las puse pues para que vean también lo que son diferencias y hay ocasiones en donde nos van a querer decir, este es uno de salida. No, está bien derechito, está casi cauterizado como tal. Ese debió de haber sido un orificio de entrada. Dentro de lo que son las lesiones cutáneas, tenemos quemaduras de distintos grados, ya sea dérmicas o subdérmicas. Las dérmicas, acuérdense que está abajo de la epidermis y las subdérmicas es en el tejido graso. Y se debe intentar identificar una quemadura de entrada de la corriente eléctrica y una quemadura de salida por corriente eléctrica como tal. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto, podemos hacer el mecanismo. ¿Qué fue lo que agarró o qué fue lo que pasó para que por ahí entrara lo que es la lesión?
Cuando tenemos lo que es lesiones a nivel muscular, el comportamiento del traumatismo eléctrico con relación a los músculos es similar a un síndrome por aplastamiento. Se produce edema y necrosis muscular. Estas lesiones son bastante graves cuando llegan a afectar lo que son músculos, porque las personas se edematizan totalmente. De hecho, médicamente lo que se tienen que hacer dentro de lo que son los hospitales para que no se produzca este síndrome de compartimento, se les tiene que hacer lesiones, o sea, uno como médico le tiene que hacer una lesión en la piel para que no sé si alguna vez ustedes se han tomado la presión arterial y le ponen un brazalete en el brazo, en donde al apretarle la perilla sienten cómo su músculo se lo van apretando, 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 apretando. ¿Se han tomado la presión y han sentido esa sensación de que el brazalete les ahorca el brazo? Nada más díganme sí, ¿no? Sí. Sí, Sí, doctora. bueno, el síndrome de compartimiento o síndrome por aplastamiento actúa igual el músculo sobre los vasos sanguíneos. Y entonces, cuando nosotros estamos aplastando por hinchazón lo que son los vasos sanguíneos, lo que va a pasar es que no va a oxigenar, ni va a nutrir, ni va a hacer nada. Entonces, por lo tanto, puede haber necrosis de las extremidades y amputación, porque ya dijimos que si no pasa oxígeno, se va a necrosar y si se necrosa, el único remedio es la amputación. Por lo tanto, médicamente le hacemos una herida en ambos niveles como tal para que el músculo no apriete lo que son vasos sanguíneos, ni nervios, ni nada, o sea, no lastime y los lesione de por vida, ¿no? Entonces, esas lesiones se van a curar por segunda instancia, pero lo más importante es que no comprometa la vascularización de lo que es ese músculo como tal, o esa extremidad. Más o menos sería lo que pasa con las mordeduras de víbora de cascabel. Digo, acá para Tamaulipas y en Ciudad Victoria nos llega mucha gente de Tula de 4 distritos, con mordeduras en las cuales se les tiene que hacer la fasciotomía para, pues, evitar que pase esto, el síndrome de Exacto, compartimento. exactamente. Y eso es para salvar lo que es una extremidad. Y se los comento porque a lo mejor ustedes como peritos pueden ir a algún lugar y ver y decir: ¿y qué le pasó? ¿No que era por electrificación? O sea, por quemadura por electricidad. ¿Y por qué tiene esas heridas bien grandotas? No, a lo mejor alguien lo acuchilló. No, 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 ahí no pasó nada. Ahí el médico fue el que trató de hacer lo que es ¿cómo se le llamaría? Ese abordaje para tratar de salvar lo que son extremidades. Y eso se hace en extremidades superiores e inferiores como tal. O sea, porque sabemos que esas son las partes que deja de oxigenar y de calentar más fácilmente que el resto del cuerpo como tal. Son las de un compromiso mayor. Vascularidades. El traumatismo eléctrico produce trombosis de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir un trombo? Quiere decir lo que es un coágulo, como vulgarmente lo conocemos, ¿no? Un coágulo. Sabemos que dentro de nuestro cuerpo no pueden haber coágulos, la sangre no se debe de coagular. El hecho de que exista como coágulo puede viajar por los vasos sanguíneos y las áreas más peligrosas para que llegue un coágulo son los pulmones, el corazón y el cerebro. En el caso de lo que es los pulmones, que llegue lo que es un coágulo de gran tamaño y bloquee lo que es la vena, ¿cómo se llama? La vena pulmonar o la arteria pulmonar, ya no va a haber el intercambio de la oxigenación a través del corazón y los pulmones. Y entonces, por lo tanto, puede haber lo que es una trombosis o puede haber lo que es la muerte inmediata como tal. En el caso del corazón, en las coronarias, que es lo que irriga de sangre y nutre de oxígeno al corazón, un coágulo de estos puede bloquear y te causa un infarto agudo al miocardio. Y en el caso de que se vaya a nivel del cerebro, dependiendo en qué área se deposite lo que es el coágulo, pero hay una estructura que se llama polígono de Willis, que está en la base del cráneo, que casi casi es la parte principal de donde salen todo lo que son las ramificaciones para darte oxigenación a todo lo que es el cerebro. Si de casualidad el coágulo va y se deposita ahí, hay ¿cómo se llama? Una falta de oxigenación a lo que es el cerebro, y si el cerebro no funciona, no va a mandar información respiratoria, no va a mandar función cardíaca, no, y entonces se muere la persona. Por lo tanto, los coágulos son muy peligrosos.
¿sí? Entonces te pueden causar desde una incapacidad por a lo mejor una tromboembolia, pero a lo mejor hasta lo que es una trombosis pulmonar, un infarto agudo al miocardio o un evento cerebral vascular y se muere la persona, ¿sí? En el caso, por decirlo, de lo que son problemas cardíacos, ya les había yo dicho que por la descarga brusca de lo que es tanto voltaje a nivel cardíaco, hay una arritmia y hay una muerte. Neurotóxicas. Las manifestaciones clínicas neurológicas son muy variables y pueden presentarse como neuropatía periférica. Esta puede ser aguda en un 29% o tardía. También daña médula de un 2 a un 5%, pérdida de conocimiento, cefalea y crisis convulsivas. Entonces, cuando nosotros tenemos daños neurotóxicos, podemos llegar a tener lo que es este problema de adormecimiento en ciertas extremidades o no tener una buena comunicación de movimientos porque está dañado lo que es la médula, la médula espinal o dolores frecuentes de cabeza o convulsiones. Esto pudiera llegar a ser grave. Pérdida de conocimiento. Imagínense que de repente llegues a tener lo que son estos problemas de incluso a lo mejor pérdida de memoria transitoria, etcétera, etcétera. Óseos, se producen fracturas hasta en un 10% de los casos por tetanización muscular. ¿Ustedes han puesto en algún momento un bistec de gran tamaño sobre lo que es un sartén o sobre lo que es un comal? ¿Qué le pasa a ese bistec de gran tamaño cuando está al fuego? Se contrae. Se contrae. Así le pasa a lo que son los músculos por contracción. Si nosotros mandamos lo que es una información directa hacia lo que es un músculo, de una forma constante, el músculo se va a contraer, y entonces como está casi adosado a lo que es nuestro hueso, porque aparte de de estarlo cubriendo para protegerlo, también está pegado a él para tener la fuerza necesaria para estos movimientos, entonces al contraerse de una forma sostenida, se puede fracturar. De hecho, también esa es la causa de los quemados cuando se quedan en posición de boxeador o de esgrimista. Se quedan en esta posición lo que son los cadáveres. Y tú dices, ¿por qué si estaba bien acostadito se van encorvando o se van haciendo, ¿cómo se le llamaría? Flexionando lo que son extremidades y manos como tal. Porque como el músculo se contrae, es el mismo músculo el que hace esta posición, pero al estar sostenida puede llegar a fracturar lo que son los huesos. Y también por eso en los quemados hay ocasiones en donde encontramos sin brazos a un quemado y le encontramos solamente el tronquito y la cabeza. Y las extremidades están fracturadas y están ahí tiradas. Y tú te quedas, dices, ¿y por qué? ¿Qué lo destazaron primero? ¿Lo fracturaron? ¿Qué fue lo que pasó? No, el mismo músculo al contraerse fracturó, pero como siguió, ahora sí que por la cocción, cocinándose como tal, se fue carbonizando, 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 hasta llegar a la mejor hasta la calcinación, porque encontramos ya fragmentos y el calor entra con mayor, ¿cómo se llamaría? De una forma homogénea, ¿no? Pareja. Entonces, en estos casos vamos a tener lo que son fracturas también de huesos. Traumatismos eléctricos indirectos o arco voltaico son consecuencias de la salida y entrada de la corriente de una parte a otra del cuerpo, especialmente en áreas de flexión como la muñeca, codos, axila o hueco popliteo. Entonces, nosotros tenemos que si una personita por error, casi normalmente los niños andan de tentones ahí y meten algún objeto metálico sobre lo que son estos contactos, la energía va a tener que salir sobre lo que es una de estos lugares como tal. Puede salir por el hueco axilar, por el codo, por el hueco popliteo, o sea, la rodilla, o por la planta del pie. Aquí tenemos un arco voltaico en donde se va de brazo a brazo, pero aquí vean, pasa por el corazón. Aquí pasa por el corazón. Aquí, a pesar de que hay una división, pasa por el corazón. Entonces, casi normalmente, pues pase por donde pase la electricidad,
va a pasar sobre lo que es el corazón. Una de las características que debemos de hacer para que una persona tampoco tenga lo que es este contacto eléctrico, sin tener lo que es el contacto directo con la fuente eléctrica, es cuando estemos mirando a una persona que se está electrocutando, no tocarla directamente. Al tocarla directamente, como él se queda cargado con lo que es energía, nosotros también podemos llegar a tener esta descarga. Entonces, por medio de lo que es, si alguien puede bajar automáticamente lo que es el switch o algo, para que ya no tenga lo que es esta corriente, o por medio de algo que no sea transmitible la electricidad, un palo, o ponerse algo en las manos que aísle lo que es esta parte de la electricidad y desprenderlo de lo que es la corriente eléctrica. Si no, ahí nos vamos a quedar como el Chavo del Ocho, que tocan todos y todos están electrocutando como tal. Hay una marca eléctrica, se le llama de Helinet. Nos marca lo que es la estructura metálica que se encuentra cerca de lo que es el cuerpo. Normalmente los clásicos son los cinturones que tenemos nosotros en el cuerpo, del pantalón, y a veces se marca directamente lo que es las estructuras. Pues, ¿por qué? Porque es un metal, está caliente y se va a quedar lo que es la marca en el cadáver. No sé si tengan alguna duda sobre lo que es quemaduras por electricidad. Si alguien tuviera alguna duda, Yo creo que sí. Doctor. Perdón, Josué, ¿no te escuché bien?